les bendiga en esta tarde maravillosa a todos nuestros televidentes a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Telecanal 28, en Telecable Éxito Visión, a través también del canal 63 en My Cable en todo Estados Unidos. Buenas tardes, Dios les bendiga en gran manera y bienvenidos una vez más a este su programa Visión de Águila. La gloria sea para Dios en esta tarde maravillosa. Nuestro Dios hoy estará trayendo una palabra fresca como cada martes, jueves y viernes para los corazones que allí van a recibir en esta tarde. Damos la bienvenida también a nuestro hermano queridísimo, el pastor Pablo Nova Encarnación. Dios bendiga, hermano. Bendiciones, Pastor Amén. Felipe, qué bueno verte. Dios bendiga a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Así que prepárese porque Dios tiene cosas grandes, poderosas, edificantes para su vida. Amén, amén, así es. Hoy vamos pastor, a tratar un tema importantísimo que tiene que ver con un tema escatológico. Yo sé que muchos podrán preguntarse, ¿qué es eso de la escatología? Todo eso usted lo va a ver en el transcurso de desenvolvimiento del tema, pero sí tiene que ver con la escatología sobre el advenimiento de la persona de Jesucristo, todas las profecías que de él se hablaron desde el Génesis. Amén. Así que vamos a poner las manos del Eterno en esta hora para que su gloria esté con nosotros, su Espíritu Santo se nos da. Amén, hermano. Sí, Señor. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos este momento. Declaramos y establecemos que tu presencia está en este lugar. Tu presencia permitirá que todo aquel que nos esté escuchando, nos esté viendo por sus medios televisivos, van a recibir la edificación, van a recibir el mensaje, van a recibir la palabra fresca, la palabra que traerá vida, conocimiento y sabiduría. Gracias por ello, gracias por este tiempo y declaramos un tiempo de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Como les decía, ahí vamos a estar hablando de un tema escatológico. Es bueno que usted sepa, usted que está allí viendo, que la escatología es la parte de la teología o la parte de la ciencia teológica que estudia los acontecimientos por venir, específicamente en el área que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Estudia todo tiempo futuro, pero específicamente la parte del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano Pablo. Quiero ir a una pausa brevemente para entonces entrar en profundidad ya de lo que es el tema. Voy a dejarlo con esta parte aquí de la escatología para que usted vaya investigando allí, puede buscarlo en San Google, como le decimos, y buscar esa información allí. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces introducimos el tema de manera propia ya. Vamos a la pausa. Vayan a saludar a la abuela. ¡Abuela, abuela! ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No hay Wi-Fi! ¡Rayo! Oh, ¿y qué pasó? ¡Que no hay Wi-Fi! Tranquilo, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo? ¿Con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites.
Visión de Águila. Es bueno que sepa que estamos teniendo unos problemas técnicos allí con la misma página. En la página nuestra, como en la página, pueden seguir en la página de Julio Andrés Cabral. Y como les dije, vamos a estar compartiendo este tema poderoso que tiene que ver con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador y Señor, su reinado, su gobierno, todo lo que tiene que ver con el tiempo futuro, algo que fue profetizado desde el Génesis. Saben que siempre nos enfocamos en que todo aquel que escucha, todo aquel que ve, todo aquel que nos sigue, pues tenga un discernimiento claro y tenga la palabra correcta donde encontrar las profecías de que hablamos, que estamos estableciendo, porque no queremos que vuestra fe esté fundada en lo que dicen los hombres, sino en la palabra de Dios, como nos enseñó el apóstol Pablo claramente. Entonces quiero ir brevemente para ver el inicio de la profecía, de dónde se marca o dónde se encierra bíblicamente lo que es la profecía de un Salvador, la palabra que establece el orden de que vendría alguien a salvar, de que vendría alguien a redimir a un mundo caído, a una población mundial que había desobedecido y que se había apartado de los preceptos divinos. En días pasados, cuando estuvimos hablando del origen de la mentira y las consecuencias de también estuvimos tratando este tema, el pastor Pablo y un servidor, y está precisamente en Génesis 3, verso 15, donde luego de haber pecado, luego de que se comete el pecado, ¿verdad?, introduce Satanás la mentira al corazón de Eva. Eva entonces desobedece, ve agradable a aquello que era pecaminoso en un principio y desobedece a Dios. Entonces automáticamente Dios ejecuta su plan, porque es bueno saber que Dios es omnisciente. O sea, el pecado del Edén, aunque muchos han querido desvirtuar el conocimiento de Dios sobre el mismo, ciertamente Dios sabía que íbamos a errar, pero nos dio a nosotros la oportunidad de no hacerlo como libre albedrío. Y es bueno que establezcamos eso primero, para que entendamos que Dios es omnisciente, nada se le escapa, Dios tiene conocimiento absolutamente de todas y cada una de las cosas que acontecen en tu vida y que van a acontecer. Amén. Así que la palabra de Dios dice aquí en el verso 15 del capítulo 3, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si usted va a una traducción como la Biblia que tiene que ver con la Nueva Traducción Viviente, aquí dirá que bueno, tú la golpearás en la cabeza y la serpiente le morirá, o la descendencia de la serpiente le morderá en lo que tiene que ver con el talón. De ahí hay muchas cosas que se sacan. No vamos a hablar del talón de aquí, de verdad que no. Pero ciertamente, bíblicamente, aquí se establece el advenimiento de alguien superior a aquello que estaba establecido en el Edén y que sería el encargado, el responsable de restablecer el orden que se rompió en el Edén por causa del pecado, hermano Pablo. Sí, renovar todas las cosas. Amén. Porque Dios en Cristo hizo todas las cosas, formó todas las cosas, y era necesario que a través de Cristo también, que es el autor y consumador de la fe, también todo fuera renovado. En el libro de Isaías habla de que Dios estaba buscando, parafraseando, a alguien que se pusiera en la brecha y que pudiera ser causa del pecado del hombre, y no se encontró nadie en el cielo ni en la tierra. Entonces Cristo apareció en escena y dijo: yo iré y voy a morir por ella. O sea, por eso dice la Biblia que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el cordero inmolado que quita el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre fue lo que ocasionó la separación y la muerte espiritual del hombre con relación a Dios. Entonces Cristo, precisamente en esa palabra profética que hemos leído, que el pastor Felipe leyó, Cristo aparece como el que va a pisar la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le va a herir en el cascañar, pero Cristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y Cristo, dice la Biblia, que es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo. O sea que el advenimiento, la manifestación de Cristo Jesús, proféticamente anunciado por los profetas desde Génesis hasta Apocalipsis, o hasta Malaquías, no habla específicamente de que lo que Dios estableció en el Génesis capítulo 3, versículo 15, fue lo que sucedió
Y por eso usted y yo tenemos como resultado la gloriosa fe y esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén, y es así. Y hay que detallar en base a esto que no literalmente Jesús va a pisar la cabeza de Satanás, como muchos por ahí tienen cuadros de Sí. un ángel, Un o ángel, una figura el arcángel Miguel. sí, diciendo que el arcángel Miguel tiene la cabeza de Satanás pisada. Eso viene de tradiciones y también de malas interpretaciones bíblicas, de tener precisamente al arcángel Miguel pisando. Eso viene de una corriente que, bueno, lo voy a dejar ahí porque no es el tema. No es el tema. No, estamos hablando hoy del advenimiento de la figura de ese Dios encarnado, del Dios que, como decía el pastor Pablo, restablecería una vez más vamos a decirlo así, la forma de paternidad que perdimos nosotros en el Edén cuando Adán entregó la mayordomía que le había sido dada y heredada a él por ser la imagen misma, o mejor dicho, la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra, y siendo el guardián, ¿verdad?, de todo lo creado por Dios, como Dios le había entregado. Entonces, eso que se establece allí, que vemos en el Génesis 3, verso 15, precisamente, es lo que Dios está tratando, de cómo Dios dice, voy a introducir allí en la tierra a alguien que va superior a este caído, el postrer Adán, como dice la Biblia luego allá el apóstol Pablo, hablando, apóstol Pablo, si mal no recuerdo, es que habla de esto, yo en hebreo no recuerdo bien ahora mismo, pero sí habla precisamente del postrer Adán, del primer Adán. Por el primer Adán entró el pecado, pero el postrer Adán vendrá la restitución, vendrá la vivificación en el espíritu. Entonces tenemos que entender esto, que todas estas profecías son espirituales y han tenido cumplimiento. ¿Qué pasa? Que esta palabra que habla precisamente Dios a través de Moisés, a quien se le atribuye teológicamente la escritura de todo lo que tiene que ver con los 5 primeros libros o el Pentateuco de la Biblia, está recogida básicamente en el verso 38 del capítulo 3 de Lucas. Lucas, tenemos que entender que Lucas era un hombre que conocía el método científico. Muchos dicen, no, eso lo escribieron hombres. No, además de que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, tenemos que entender que aquí también intervino la parte científica de un hombre que conocía la ciencia y dijo, voy a investigar todos los hechos, y como médico interpuso sus conocimientos, además de que tenía la gran ayuda del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Y en el verso 38 él destaca que Jesús, hermano Pablo, era precisamente la descendencia de ese Adán caído que iba a encargarse de restablecer una vez más el orden divino en la humanidad que había pecado y se había apartado de Dios. Porque ¿qué dice Lucas? Él dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se refiere precisamente a Jesús. Y quiero hacer brevemente un paréntesis aquí para hablar de Enos 30 segundos. Enos, si usted va a la Biblia, usted se dará cuenta que Eva, cuando muere Abel, dice que vino Set como hijo. Y se dijo ella, se lo dio Dios en sustitución de Abel, a quien había matado Caín. Cuando nace Enos, nieto de Eva, ella dice la Biblia ahí mismo que a partir del nacimiento de ese hombre, el mundo invocó nuevamente el nombre de Jehová. O sea, hubo un cambio en el ambiente, hubo un cambio profético porque una mujer declaró una palabra. Eso es poderoso. Entonces, amado hermano, precisamente aquí en Lucas se cumple lo que es la palabra desatada en el Génesis. Amén. Y como en Dios todo tiene un principio y un fin, y Dios establece a través de las generaciones, establece su voluntad y su propósito. Fíjate, desde Adán hasta la manifestación de Jesús pasaron 14 generaciones. Amén. Y aquí en Lucas, capítulo 3, versículo 23 al versículo 38, habla de la genealogía de Jesús. Y empieza a hablar de las diferentes generaciones que antecedieron hasta la manifestación de Jesús. Y como leyó el pastor Felipe, hijo de Enos, hijo de Sem, hijo de Adán, hijo de Dios. Dando a entender que, dando a confirmar una vez más que Jesús, el que iba a ser herido en la cabeza, era Dios. Amén. Era Dios. ¿Y por qué era Dios? Porque era necesario que el mismo Dios se hiciera el medio para el cual el hombre pudiera ser salvo. En esto realmente radica todo lo que tiene que ver con la gracia y el plan de salvación. O sea, no se encontró en el cielo ni en la tierra nadie que tuviera la facultad, la autoridad, la legalidad para poder reconciliar al hombre con Dios. Dios mismo tuvo que proveerse de él mismo
para que el hombre pudiera, a través de su plan y su propósito, reconciliarse con él. Amén. Y ciertamente, amado, eso está también en la palabra de Dios, en lo que tiene que ver el libro profético de Isaías. Porque cuando usted está hablando de que Dios se proveyó de sí mismo, de su propia persona, de su propio ser, de su propia esencia, porque Dios es espíritu, dice la Biblia, no es un Dios material. Y ese Dios se materializó a través de la persona de Jesucristo. Y eso está precisamente en Isaías 7, nos habla de ese tema, nos habla de que, y nos dice la forma en la que nacería, precisamente para que no hubiera en ese momento ningún tipo de contradicción o ningún tipo de confusión. Dice el verso 14 de Isaías 7, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén, con nosotros. ¿Qué quiere Dios decirnos con eso? Ese Dios poderoso, glorioso, excelso, que en su majestad, en su grande amor, en la característica mayor de Dios como fuente de amor, Dios decide darle una oportunidad al hombre de redención. ¿A través de qué? De su persona en la carne. Tanto así, hermano Pablo, que cuando vemos el libro de Hebreos, y gloria a Dios por esto, porque realmente no tenemos aquí en el bosquejo eso, pero sí Dios nos lo trae ahora al corazón. Y es que en Hebreos nos habla de aquel que puede tener compasión de nosotros porque estuvo en carne y padeció. Un gran sumo sacerdote. Amén. Habla del gran sumo sacerdote precisamente de la Que descendencia. se compadeció de nuestras debilidades. Así es. Y precisamente porque pasó en cuerpo. Porque si hay algo que promueve mucho el satanismo y esos grupos que no creen en Dios, y precisamente la parte donde se manifiestan demonios, es que no establecen que Cristo vino en carne. Porque el establecer que vino en carne significa que podía redimirnos porque cumplió la ley. Si vino en espíritu, no. Pero si vino en carne, sí. Porque la carne no se somete a la ley, pero la carne de Cristo, por cuanto estaba en él la voluntad, el deseo de hacer la voluntad del Padre, pudo cumplir entonces la ley. Perdón, hay un principio espiritual que se establece que todo espíritu para manifestarse en la tierra necesita un cuerpo. Amén. Y todo cuerpo que está en la tierra con fin de manifestarse necesita un espíritu. Amén. O sea, por eso el nivel de legalidad que tuvo Jesús. O sea, vino Dios siendo espíritu, se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso que también el Espíritu Santo, que no posee carne, sino que es espíritu también, para poder manifestarse legalmente aquí en la tierra necesita un creyente que le crea, que le acepte, que le reciba y que lo manifieste. Amén. Eso está poderoso. Estoy casi aquí que, como dicen por ahí, me engranojé. Gloria a Dios. Saben, Isaías 9, hermano, dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, está hablando, miren, esto no había ocurrido, está hablando, esto es una palabra profética de Isaías, de lo que va a acontecer, dice, un niño nos es nacido, precisamente de lo que él habló en Isaías 7, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y yo quiero establecer algo ahí, hermano, porque muchos creen que eso pasó cuando Cristo vino, y no es así. Hay una parte que, bueno... O sea, no pasó cuando Cristo vino. O sea, déjeme la introducción. Que está interesante, está interesante. Porque yo sé, si lo dejo ahí va a decir, no, pero no fue acontecido. No, está interesante. No, jodido. Quiero saberlo. Mire qué pasa. Aquí, porque lo que se habla aquí habla de lo dilatado de su imperio, dice, la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La primera parte donde se habla del advenimiento y del nacimiento sí ya pasó. Fue la manifestación de Jesús a través de María, el nacimiento virginal, ¿verdad? Pero la segunda parte de la que trata aquí el texto es del reinado que viene, el reinado milenial, donde la paz se establecerá y será establecido sobre el trono de David. O sea, que esa profecía tiene doble cumplimiento. Amén, amado hermano. Así es. Y yo sé que usted lo tiene. Así que déle para allá. No, interesante. Así es. Interesante, porque, y es bueno puntualizar que muchas de las profecías de Jesús que ya se cumplieron, también tienen cumplimientos futuros. Amén, así es. Porque las profecías realmente, creo que en el martes anteriores hablamos sobre Apocalipsis,
porque en Apocalipsis se reseña específicamente la dimensión de las profecías que tienen que ver con la restauración de todas las cosas, con el advenimiento de Cristo, todas las profecías escatológicas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Tiene un arraigo y un fundamento en lo que se manifestó, en lo que se está manifestando, en lo que se va a manifestar. Amén, así o sea, es. la profecía abarca los 3 tiempos cronológicos que el hombre pueda experimentar, tanto el pasado, el presente como el futuro. Entonces, por eso es que en Cristo hubieron profecías que ya se cumplieron con su nacimiento, se cumplieron con su muerte, Amén. se cumplieron con su resurrección, y otras que se van a cumplir con su segunda venida aquí en la tierra. Amén. Entonces, es bueno lo que puntualizó el pastor Felipe, que parte de esa profecía se cumplió. Ahora falta la profecía del reinado de Cristo milenial, que va a complementar y a darle forma a lo que ya está establecido. Amén. Y es precisamente esto, hermano, que está conectado con lo que David habla allí en los Salmos. Porque el Salmo 96, 97 y 98 habla de todo esto. Habla del dominio y el poder de Jehová. Pero sabemos, tenemos que entender esto. Porque, ¿qué significa Jehová? Jehová significa el Señor salva, conforme a la raíz. Es la misma raíz de José y Josué. Y es la misma raíz de Jesús, que significa el Señor salva. Y cuando usted estudia la palabra a profundidad, se da cuenta, hermano pastor, que la Biblia dice, y Jehová mismo salvará a su pueblo. Pero no vemos a Dios bajar y descender, ¿verdad?, como Padre y salvar a la nación, sino que lo salva a través de la manifestación del Hijo. O sea, no vemos a Jehová del Antiguo Testamento. Amén, exactamente. Sino que el Jehová del Nuevo Testamento a través de Cristo. De Cristo Jesús, así es. Interesante, interesante. Entonces de esto nos habla el salmista aquí, nos habla de cantar a Jehová y dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y habla de tributarle y de entregarle a él. Entonces dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Oiga bien. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y esto sí es profundo. Porque el Padre atribuyó al Hijo todo juicio. Amén. Y usted sabe que Jesús dice, no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Esa es la primera parte. La primera. Porque en la segunda parte, el que es salvador será el juez. Será el juez. Sí. ¿Por qué será el juez? Porque Él fue el que fue a la cruz. Amén. Él fue el que se humilló. Amén. Él es el sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. O sea, en Él fue que se cargó todo el pecado de la humanidad. Y por ende, nadie más que Él tiene la calidad y la autoridad espiritual de no solamente ser el justiciero, sino ser el juez que aplique la justicia. Y eso es interesante, ver a Jesús, el cumplimiento profético de ello. Por eso que la Biblia establece, cuando Jesús vino a la tierra y estaba en su ministerio, en el apogeo de su ministerio, dice la Biblia que Él le dejaba el juicio al Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento Él no estaba como juez, sino que estaba como el mediador, estaba como el Salvador. Pero una vez resucitado, una vez ascendido al cielo y sentado a la diestra del Padre, Él se convierte para la iglesia, se convierte en el intercesor, en el abogado, pero para el pecador se convertirá en el juez que con justicia, con vara de hierro, juzgará a todo aquel que no creyó en Él. Amén. Y es precisamente eso. Mire que este texto de los Salmos, amado pastor, dice, delante de Jehová que vino. Jehová vino, porque vino a juzgar la tierra. En este caso ya se habla de algo que aconteció. Porque hay algo que tienen los profetas. Los hombres de Dios tienen esto. El hombre de visión de Dios, el hombre que tiene esa capacidad de conectarse al Kairos. Y me gustaba, wow, me perdí ese tiempo del Kairos y el Cronos, cuando se habló de eso aquí, el evangelista Julio. Porque precisamente el que tiene la capacidad, hermano, de conectarse al Kairos de Dios, vive en una esfera donde el tiempo humano no gobierna. Por tanto, el profeta que habla aquí, habla precisamente de algo que aconteció, pero realmente no ha acontecido. Porque ya habla de que Él juzgó la tierra. Y mire, dice, y juzgó a los pueblos con su verdad. Cristo dice, yo soy el camino, La verdad. soy la verdad y la vida.
Entonces, ¿con qué juzgó Dios al mundo? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque usted rechazar la verdad, usted rechazar a Cristo, es hacerse reo precisamente de que esa ira que fue depositada sobre la espalda de Cristo todavía esté sobre usted, hermano Pablo. Amén, así. Es profundo, es profundo. Vamos a hacer una pausa para luego seguir con este interesante tema que yo sé que está edificando a todos los que nos están viendo. Vamos a la pausa. Amén. Vayan a saludar a la abuela. ¡Abuela, abuela! ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No hay Wi-Fi! Rayo. Oh, ¿y qué pasó? ¡Que no hay Wi-Fi! Tranquilo, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo? ¿Con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Interesantísimo está este tema que básicamente le estamos tratando aquí de manera, aunque se vea jocoso, relajado, no puede o debe usted entender que esto es profundo y es, además de interesante, también compromete al creyente a tener un nuevo entendimiento y es algo muy serio lo que estamos tratando. Aunque lo hagamos así con ese gozo de manera jovial, no significa que estemos nosotros relajando con la palabra de Dios. Más bien queremos que usted entienda de manera de que no se sienta atosigado ni acosado, pero sí que entienda la revelación de la palabra que nos habla precisamente. Este psicorrígido ahí. Exactamente. A veces uno está, y ahí está la cara del vino el pastor. Entonces, hermano Pablo, creo que usted tiene... Sí. Como estamos hablando de la profecía mesiánica, de la profecía escatológica, decimos escatológica, aunque sean mesiánicas, pues son escatológicas porque tienen que ver precisamente con el alfa y el omega, el principio y el fin. Así es. Con lo que toda la Biblia se resume y se centra en Cristo Jesús. Cristo es el tema central de la palabra de Dios, y el tema central de lo que es la gracia, y el tema central de lo que es el plan de salvación de Dios. O sea, en Cristo realmente se converge todo lo que tiene que ver con la redención del hombre. Entonces, es bueno analizar y puntualizar lo que son las profecías concernientes a su manifestación como hombre. Y tenemos que saber que fue profetizado, que Jesucristo iba a nacer, iba a ser descendiente de Jacob. La profecía dice, número 24:17, yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca,
una estrella saldrá de Jacob, se levantará un centro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Eso es número 24:17. ¿Cuándo se da el cumplimiento? En el versículo, capítulo 3, versículo 34 de Lucas que leímos ahorita, dice hijo de Jacob, hijo de Isaí, hijo de Abraham, hijo de Taré. Esa es una de las profecías que habla de Jesucristo. También la Biblia habla que será descendiente de la tribu de Judá. ¿Sabe que a diferencia de lo que se pensaba, Jesús salió de una tribu o de una descendencia de una tribu diferente a lo que realmente era la línea que debía seguir? Así es. Hubo como una ruptura en cuanto a la tribu original donde él debía salir o debía proceder, y realmente salió de la tribu de Judá. Y dice la profecía, Génesis 49:10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silot, y le obedecerán los pueblos. ¿Cuándo se cumple esa profecía? En Lucas 3:33. Dice la Biblia, hijo de Aminadab, hijo de Amin, hijo de Anim, hijo de Herón, hijo de Farec, hijo de Judá. O sea que, cronológicamente, todo lo que Dios estableció para el cumplimiento profético del advenimiento, o sea, del nacimiento de Cristo Jesús y su manifestación, está ahí. Y por último, para darle paso al pastor Felipe, su nacimiento iba a ser en la ciudad de Belén. O sea, fue profetizado por Miqueas de que iba a nacer en la ciudad de Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. ¡Wow! Eso es tremendo. Es profundo. Desde los días de la eternidad. Cuyo origen es antiguo. Amén. No de 10, 15, 20, 30, 50, 100 años. Desde los días de la eternidad. O sea, tú vas a salir directamente de la eternidad a manifestar. Amén. Su cumplimiento, Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judá en el día del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. O sea, y te habla la Biblia de lo que tiene que ver con su nacimiento en la ciudad de Belén. Amén. Y precisamente, amado hermano, usted habla de eternidad y uno pudiera preguntarse, ¿y cuándo es la eternidad? La eternidad siempre ha sido. Por eso se habla de un Dios sempiterno, un Dios que, yo digo de hecho, Dios no existe. Para mí Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo que existe tiene principio y tiene final. Sí, exactamente. Dios es. Interesante. La gente que le digo, Dios no existe, me dice, pastor, Interesante. ¿se volvió ateo? Yo, no, es que Dios es. Si Dios existe, Mira, porque no. Mira, esa revelación está interesante. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, también se profetizó, porque ahí usted hablaba, yo hablaba precisamente el martes pasado, cuando hablábamos de, no recuerdo ahora mismo el tema, se me fue, pero bueno, el asunto es que establecía el por qué Judá, que es el cuarto hijo de Jacob, viene y hereda lo que es la primogenitura. Y hablaba de que el primer hijo, Rubén pues cometió fornicación con una de las concubinas de Jacob. Simeón y Leví, con engaño mataron a uno que, bueno, despreció, básicamente violó a su hermana. Sí. Y ellos, bueno, se vengaron de esa manera. Y Jacob dijo, bueno, ustedes han hecho cosas abominables delante de Dios, y por esto entonces no puedo yo darle la primogenitura a ninguno de ustedes. Y de hecho Jacob mismo profetiza sobre Judá. Y esto que estamos viendo ahora, que usted estaba hablando ahí de Judá y el cumplimiento de esas palabras, precisamente vienen porque en el corazón de Dios, oiga, no es algo profundo y peligroso. A veces usted puede ser primero y estar en el primer lugar, y Dios determinar que el que estaba en la colita va a ser el primero. Porque el que tiene el corazón agradable es el que tiene la colita. Que José, ¿qué? Bueno, no veo. Y José, precisamente, hermano, pasa con eso con José. José fue el penúltimo de los hijos. Luego está Benjamín. Sin embargo, fue el niño más amado, el niño mimado de Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas cosas acontecieron con José? Bueno, ese no es el tema. ¿Y qué pasó también con los hijos de José?
Amén. Dice que Jacob cuando oró, puso la mano sobre el menor. Sobre el menor. O sea que Dios es soberano. Eso es así. Y muchas veces Dios establece principios y leyes que Él mismo tiene la autoridad de derogarla y de cambiar las cosas. Así. Solamente Él lo puede hacer porque Él es Dios soberano. Es así. Y mire lo que dice Jeremías 33, amado hermano. En el verso 14-15, 33, 14-15 dice: He aquí vienen días. Dios aquí hace una palabra y es algo que tenemos que entender, no ha acontecido, pero dice que el nombre nuevo de la casa de David. Por eso cuando los estudiosos se ponen a investigar y se ponen a caer, Un momento para el sencillo. No ha acontecido en forma natural o vamos a decir en forma de lo que la Biblia establece como de forma escatológica en lo que tiene que ver con los acontecimientos, el establecimiento del reino de Cristo. Pero en lo que tiene que ver, como tú dijiste ahorita, en lo que tiene que ver en lo espiritual, sí ha sucedido. amén. Para cada creyente que tiene a Cristo en su corazón, que le sirve, que le teme, que le ama y que le obedece, la justicia de Dios a través de Así Cristo es. Jesús está para él. Amén, eso O sí. sea, se aplica. O sea, Sí. todas esas promesas que representa a Cristo como justiciero, como el Salvador, como el que trae el orden, todo eso se cumple espiritualmente en la vida de cada creyente. Amén. Que por eso hay que diferenciar precisamente que nosotros tenemos el reino espiritual y el reino material. Entonces, pero bueno, a veces uno lo habla así porque uno lo entiende, es como que uno estuviera hablando porque uno comprende y el que está ahí uno entiende que comprende. Pero realmente es así. Y gracias por la aclaración, amado hermano. Porque esto que dice el Señor, he aquí vienen días. Dios ha establecido días en que va a restablecer el orden. Un orden, no hablando del orden mundial del hombre, que va a establecer el hombre, ¿verdad? En el cual se levantará el anticristo, que son otros temas escatológicos también. Pero sí en la parte que tiene que ver con la justicia de Dios, cuando la justicia de Dios sea establecida. Es tanto así que cuando Dios nos habla allá en el Apocalipsis, nos dice claramente que el león y la oveja van a pasear juntos, van a comer hierba juntos, o sea, y son cosas que se concuerdan precisamente con lo que Dios está hablando aquí en esta palabra, que eso va a ser el renuevo, el retoño de David. Y no estamos hablando, señores, porque muchos dicen, pero bueno, el hijo de David fue Salomón, Sí, ¿verdad? o el que reinó, ¿verdad? El que estableció, el que se sentó en Jerusalén, fue Salomón. Pero eso no aconteció con él. Entonces tenemos que entender que está hablando aquí de la parte espiritual que básicamente se manifestó porque cuando estuvimos investigando, básicamente María no pertenecía a la descendencia No. de David, sino que es por el esposo. Y sabemos que Jesús no es hijo de la José. carne de José. No. Entonces, esas son cosas profundas que tenemos que entender. Por José, María adquiere eso, lo que viene siendo la parte de la descendencia de David. ¿Verdad? Esas son cosas profundas que vamos a tratar hoy, pero tenemos que entender esto, que esta palabra se cumple en la persona de Jesucristo, amado hermano. Que igual que el caso de la mujer que recibió a los espías, Rahab. Amén. Rahab no pertenecía al linaje, Así es. pero sin embargo por su acto de fe también fue introducida en el linaje Así es. y Rahab viene a formar parte del linaje de la descendencia de Jesús. Mire usted. Y sin embargo Rahab no nada tiene que ver Así es. con un linaje de las 12 tribus de Israel. Así es. O sea, para que tú veas cómo Dios obra. Mire, O sea, lo importante es la fe. Así es. O sea, la fe te inserta, te establece en el propósito eterno de Dios. O sea, tú no tienes que ser judío, no tienes que ser hebreo, no tienes que nacer en Israel para ser salvo. Así es. O sea, tu fe te dan los atributos, la autoridad para tú formar parte de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Amén. Y mire que precisamente cuando usted introdujo el tema ahí, eso fue lo que tocó mi corazón. Dije, wow, Dios mío, pero qué profundo está eso. Porque
Así como Dios hizo con Rahab, amado hermano, que sin estar en la genealogía la insertó. De esa misma manera, dice la palabra de Dios allá, todo eso está revelado, pero son cosas que muchas veces están a la superficie, no las vemos. Y fuimos injertados, dice la palabra, como ramas en la vid verdadera. Entonces, eso es lo que Cristo está haciendo en este tiempo, trayendo salvación, injertando, sacando a aquellos que no eran para que sean. Y es algo que profetizó Moisés cuando dijo, os provocaré a ira o a celos con un pueblo que no es mi pueblo y seré encontrado de aquellos que no me buscaban. Pero es algo que está en una promesa de Abraham. El Señor le dice, oye, por tu fe, los que no son de la circuncisión también van a formar parte por tu fe. Y lo de la circuncisión, bueno, pues por tu circuncisión entonces van a, y ahí establece la diferencia entre los gentiles y el pueblo de Israel, amado hermano. Y que por Abraham realmente es bendecida todas las naciones de la Así tierra. es. Y Abraham realmente es el enlace de ser justificado por la fe sin las obras. ¿Qué Amén. significa eso? Que Abraham prácticamente es el benefactor que nosotros tenemos para que a través de su linaje nosotros pudiésemos ser beneficiarios de la gracia de Dios. O sea, porque habla de una simiente que sale de Abraham. Amén. Y que esté establecido antes de la ley. Que hay que entender eso. Antes de la ley. No había ley, ¿eh? No había ley. Entonces, todas estas cosas, y mire qué bueno, porque ahí habla también de lo que es donde Abraham, precisamente allá en Génesis, le dice a Isaac, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero. Un cordero. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Que eso es profético. Amén. O sea, eso significa, hablando de la figura de Cristo. Así mismo es. Porque ahí todavía no había ley, no había todavía lo que era el ordenamiento de sacrificar cordero para aplacar la ira de Dios y borrar los pecados. Sin embargo, ya Abraham, por revelación divina, porque tenemos que entender que esto no lo revela ni sangre ni carne, esto lo revela el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le revela a Abraham que Dios va a proveer un cordero, no solamente materialmente en el momento en el cual estaba pasando, sino que para el futuro, para la redención de la humanidad, había un cordero que Dios había previsto. Mira, ahora hablando sobre ese tema, me llega a la revelación el caso de Abraham. Abraham es como el principio de la manifestación de la fe. Amén, así es. Y entre Abraham y la gracia revelada en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo Jesús, por el medio está la ley. Así es. Entonces, la ley es el ayo, dice la Biblia, que te lleva a la fe. Pero una fe que te trae una salvación sin obra. Porque la fe que salva no se basa en las obras. Amén, así es. Entonces, en el caso de Abraham, se da una serie de principios, se establece una serie de principios que nada tiene que ver con las obras de la ley, porque como tú dices, Pastor Felipe, la ley no existía en ese momento. Amén, así es. Y aunque, para no salirme del tema, pero tengo que puntualizar necesariamente que en Abraham lo que es las ofrendas y lo que son los diezmos se dieron. Amén. Y antes de la ley. Y por fe. Y por fe. Y agradecimiento. Y agradecimiento. Entonces, digo esto porque mucha gente dice que los diezmos y las ofrendas tienen que ver con la ley. Sí. Yo estuve predicando en estos días un mensaje en la iglesia estableciendo que no es verdad. Eso es así. No es verdad. O sea, antes de la ley, de que Dios estableciera que se debía diezmar un 10% al pueblo y de traer ofrenda de diferentes formas a través de los frutos de la tierra, palomino, oveja y todo eso. Antes de eso, Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, que era tipo de Jesús. Amén. Y no existía la ley. Y así también Abel ofreció a Dios ofrenda y no existía la ley. Entonces, no hay ningún argumento bíblico para establecer y ubicar y limitar lo que es la ofrenda y los diezmos como justificación de no diezmar ni ofrendar. Sí, eso es una justificación humana. Precisamente por doctrinas erradas, Sí. que la gente, Dios mío, malinterpreta la palabra. Y es tanto así que muchos niegan también la manifestación de Cristo. Específicamente en el judaísmo se niega que Cristo haya sido el Salvador, o que haya sido los que lo han aceptado, ¿verdad? Y lo que le ha sido revelado y le ha sido quitado el velo, pues eso sí, han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador y hoy son salvos. Amén. Miren, hablando de eso, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Eso está en Hebreos 11. Y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oiga, tremendo.
Esto es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo me río de esto? Porque es que, señores, Abraham, y es lo que la palabra de Dios dice, que Dios no es Dios de muertos, cuando se refiere precisamente a Abraham, Isaac y a Jacob, dice Dios no es un Dios de muertos, porque muchos establecen, ellos están muertos. Para Dios, porque Dios, tenemos que entender algo, Dios está fuera del tiempo humano. Amén. En el Cronos, toda esa gente está muerta, pero en el Kairos de Dios, esa gente simplemente duerme. La palabra de Dios enseña eso. Por eso Jesús, la gente se burló de él cuando dijo que la hija de Jairo no estaba muerta, sino que dormía. Está durmiendo. Porque en el Kairos, en el tiempo que aún Jesús habitando en el Cronos, su espíritu estaba en el Kairos y él podía decir, no, esa muchacha está durmiendo. Tanto así que le dijo, levántate, talita cum. Y ese dormir tiene que ver con relación al mundo físico, Amén. a la tierra. Pero ante Dios, esa gente está en la presencia de Dios. Amén, así es. O sea, porque están en el espíritu. Y el espíritu, por la naturaleza del espíritu, el espíritu no tiene que dormir. No duerme. No hay forma. No hay forma que un espíritu pueda dormir. Entonces, cuando habla de que están durmiendo, están durmiendo con relación al mundo físico, con relación al mundo, a la humanidad. Entonces, eso es una realidad. Y me gusta mucho lo de Abraham, y realmente sigue la misma tesitura que estamos hablando, que Jesús habló y refirió a Abraham cuando dijo que Abraham vio sus tiempos y se gozó. Amén. Ahora, ¿en qué momento Abraham vio su tiempo? Eso está complicado. Interesante. ¿En qué momento Abraham vio su tiempo? O sea, lo que Jesús establece es que Abraham vio los tiempos de la manifestación de Jesús. Vio a Jesús operando en milagros. Vio a Jesús haciendo maravillas. Vio a Jesús salvando. Vio a Jesús crucificado, pero también vio a Jesús resucitado. Entonces, cuando él vio eso, el resultado de su fe se gozó en el plan de Dios. Entonces, dando a entender la dimensión de la fe de Abraham y cómo, como dijo el pastor Felipe, cómo Abraham estaba, aún en el tiempo antiguo, estaba viviendo un tiempo de gracia, porque la fe los trasladó del tiempo antiguo al tiempo de la gracia. Y míralo ahí, que concuerda con lo que estamos leyendo en Hebreo 11. Dice que él dice, oiga lo que dice, que, bendito sea Dios, bueno, no entiendo aquí, dice que porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso no lo vio físicamente. O sea que él vio hasta la ciudad. Exactamente, y de lo que habla la Nueva Jerusalén, allá Nueva en Jerusalén. el Apocalipsis. Entonces, oiga, esto es terrible. Es tremendo. Yo siento que uno se lo tremendo. Entonces, en torno a esto, Es tremendo. señores, la palabra de Dios es tan hermosa, Claro. que yo lo que invito es a que usted se convierta en un escudriñador, se convierta en alguien que viva la palabra de Dios. Y, hermano, lamentablemente el tiempo. El tiempo. El Cronos. Cronos. Yo estaba en el Kairos, fácilmente me robo el otro. Pero por este tema muy interesante, creo que seguimos el próximo jueves. El jueves, así es. El viernes se sigue con este tema. Así es. Y es un tema bien rico, bien edificativo. Y los temas escatológicos es importante que en este tiempo nosotros lo asumamos como parte del derrotero, como parte de la brújula, como parte de lo que Dios ha establecido para que la iglesia entienda que el tiempo ya se ha cumplido, los tiempos se van acortando y que el advenimiento de Cristo, la segunda venida de Cristo, pronto será manifestada. Este tema creo que va a ocupar y se va a tener que hablar sobre la segunda venida de Cristo. Así es. Porque es parte del advenimiento escatológico y de la manifestación de Cristo Jesús. Así que, el pastor. Amén. Vamos a orar para despedir, para que sea Dios glorificándose. Padre eterno, gracias. Amén. Te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos has permitido tener. Rogamos para que sigas tú utilizando a los siervos que el jueves y el viernes van a continuar con esta palabra. Glorifícate, Espíritu Santo, a través de ello, y que el nombre de Jesús, a través de ti, Espíritu de gloria, sea magnificado y exaltado, Señor, a través de cada oyente, de cada televidente. Padre, que tu salvación alcance a aquellos, así como alcanzó a Rahab, alcanza, Padre, a aquellos que están perdidos en ti, para que, mi Dios, también ellos puedan glorificarte y disfrutar como disfrutó Abraham en el tiempo antiguo, mi Dios, de tu presencia, aún estando, mi Dios, fuera del momento de la gracia. Que tu gracia alcance, vivifique y glorifique, mi Dios, a cada siervo, cada hombre, cada mujer que te confiese como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el próximo jueves y viernes. Amén. Shalom. Dios le guarde. Shalom. Bendiciones. Amén. Amén. Telecanal 28.